Hay lugares en el mundo donde la realidad parece comportarse de una forma ligeramente distinta. No son necesariamente lugares malditos, ni siquiera lugares peligrosos, simplemente lugares donde algo no encaja, donde el silencio pesa más de lo que debería, donde el aire parece detenerse durante un segundo demasiado largo, donde el tiempo, por alguna razón que nadie entiende, parece caminar más despacio. En el sur de Tenerife existe uno de esos lugares. Se llama el Barranco de Badajoz. Si lo miras desde arriba, no parece nada especial, solo una garganta abierta en la montaña, rocas volcánicas negras, paredes abruptas, un sendero serpenteando entre pinos canarios, un paisaje seco, hermoso, duro. Pero cuando empiezas a descender por el sendero ocurre algo curioso. Primero, desaparece el ruido del pueblo. Después, desaparecen los coches. Después, desaparecen las voces humanas. Y llega un punto, cuando estás ya bastante abajo, en el que solo escuchas tus propios pasos. Ese silencio es lo primero que recuerda a las personas que han pasado demasiado tiempo allí. No es un silencio normal, es un silencio profundo, un silencio que parece observarte. Los habitantes de Güímar llevan generaciones hablando de ese barranco. No lo hacen con miedo, lo hacen con respeto, porque dicen que allí pasan cosas que nadie logra explicar. Luces blancas que aparecen entre las rocas cuando cae la tarde. Sombras que se mueven donde no hay nadie. Excursionistas que aseguran haber oído pasos detrás de ellos mientras caminaban completamente solos. Pero entre todas esas historias, hay una que sobresale. Una historia que se repite desde hace más de 100 años. La historia de una niña que bajó al barranco una tarde de verano y desapareció sin dejar rastro. Durante décadas, el pueblo creyó que había muerto, hasta que ocurrió algo imposible. La niña regresó, con el mismo vestido, con la misma edad, con la misma cesta en la mano, como si para ella no hubiera pasado el tiempo, pero para el mundo habían pasado más de 50 años. Bienvenidos al profano de Dios. La niña tenía 10 años. Vivía en una pequeña casa blanca en las afueras de Güímar, una casa humilde, con paredes encaladas y techo de tejas oscuras que crujían cuando soplaba el viento. Era una tarde de verano. El calor había caído sobre el pueblo como una manta pesada. Las calles estaban casi vacías. Los adultos descansaban en casa. Los niños buscaban cualquier excusa para escapar del calor. La niña tomó una pequeña cesta de mimbre que colgaba de la pared. Voy al barranco. Su madre apenas levantó la mirada. No era algo extraño. Muchos niños bajaban allí a recoger fruta. Entre las rocas crecían pequeños árboles de peras salvajes. No eran grandes, pero eran dulces. Y cada verano los vecinos recogían aquellas frutas como un pequeño regalo de la tierra. La niña salió de casa. El sol estaba empezando a descender. El aire olía a polvo caliente y a resina de pino. Caminó por el sendero que salía del pueblo y bajaba hacia el barranco. Sus sandalias levantaban pequeñas nubes de tierra. Las lagartijas corrían entre las piedras. Durante un buen rato todo fue completamente normal. El mundo seguía funcionando exactamente como siempre, hasta que llegó al fondo del barranco, y allí algo cambió. El viento desapareció. No fue algo brusco, fue gradual, como si alguien hubiera ido bajando lentamente el volumen del mundo. Primero dejó de escuchar las hojas de los pinos, luego el zumbido de los insectos. Después incluso el eco de sus propios pasos pareció amortiguarse contra las paredes de roca. La niña se detuvo, miró alrededor. El barranco estaba vacío, solo rocas, sombras, silencio. Los adultos
habrían sentido inquietud, pero los niños interpretan el mundo de otra manera. Para ella, solo era un lugar tranquilo. Continuó caminando. El sendero se volvía más estrecho entre las paredes de piedra. El sol apenas llegaba al fondo. La luz que quedaba era blanca, difusa, casi fría. Fue entonces cuando lo vio. Algo en la pared de roca, una grieta. No era una cueva grande. Era una abertura estrecha, vertical, como si la montaña se hubiera abierto ligeramente. La niña se acercó. Algo llamó su atención inmediatamente. Desde el interior de la grieta salía luz. No era un reflejo, no era el sol entrando desde arriba. Era una claridad suave que parecía nacer dentro de la propia piedra. La niña dejó la cesta en el suelo, se inclinó y miró dentro. En ese instante ocurrió algo imposible. El sonido desapareció. No el ruido del barranco, el sonido en sí. Ni viento, ni insectos, ni eco, ni siquiera su propia respiración. Solo silencio, un silencio absoluto, tan profundo que parecía haber borrado el mundo. La niña dudó durante un segundo, luego dio un paso hacia la grieta y cruzó el umbral, sin saber que en ese mismo instante acababa de abandonar el tiempo. Cuando la niña cruzó la grieta ocurrió algo que ningún ser humano debería experimentar. No fue un cambio brusco, no hubo un golpe de luz ni un sonido extraño. Fue algo mucho más desconcertante. El mundo, simplemente, dejó de comportarse como siempre. El primer paso dentro de la roca fue frío. La temperatura descendió de golpe, como si hubiera entrado en una cueva profunda donde el sol nunca ha llegado. Pero lo más extraño no fue el frío, fue el silencio. Porque dentro de la grieta no existía ningún sonido. Ni siquiera el pequeño roce de sus sandalias contra el suelo parecía producir eco. La niña caminó unos pasos más. La luz blanca seguía allí. No provenía de ninguna parte concreta. No había antorchas, no había aberturas en el techo. Era como si las propias paredes estuvieran iluminadas desde dentro. Un resplandor suave, lechoso, como la luz que atraviesa la niebla al amanecer. La niña avanzó lentamente. La grieta parecía estrecha desde fuera, pero dentro se abría como un pequeño corredor entre las rocas. El suelo estaba húmedo y el aire tenía un olor mineral, como tierra mojada mezclada con algo metálico. En ese momento ocurrió otra cosa extraña. La niña dejó de sentir el peso del calor del verano. Su respiración se volvió tranquila. Su corazón latía lentamente, demasiado lentamente, como si el tiempo dentro de aquel lugar se estuviera moviendo con otro ritmo. La niña caminó unos metros más y entonces vio movimiento. Al principio pensó que era una ilusión, algo que se movía dentro de la luz, una forma blanca, difusa, pero cuando parpadeó, seguía allí. Y no estaba sola, había más. Figuras altas, inmóviles. No tenían contornos claros, parecían hechas de la misma luz que llenaba el interior de la grieta. No se movían como las personas, no caminaban. Parecían deslizarse, como si flotaran apenas unos centímetros por encima del suelo. La niña no sintió miedo. Eso fue lo más extraño del todo, porque cualquier adulto habría sentido terror. Pero la niña solo sintió curiosidad y una calma profunda. Una de las figuras se acercó ligeramente. No tenía rostro, no tenía ojos, pero la niña sintió algo dentro de su cabeza. No era una voz, no eran palabras, era una sensación. Como si alguien le estuviera diciendo: no tengas miedo, solo estás descansando. La niña parpadeó, el silencio seguía siendo absoluto. El tiempo parecía haberse detenido por completo. Las figuras blancas se movían lentamente dentro de la luz.
No parecían amenazantes, parecían observarla. La niña se sentó, el suelo estaba frío, la luz era suave y por alguna razón empezó a sentirse cansada. No el cansancio del esfuerzo, un cansancio tranquilo, como cuando el cuerpo decide dormir después de un día largo. Las figuras continuaban moviéndose alrededor, a veces se acercaban, a veces se alejaban, siempre sin tocarla, siempre en silencio. La niña no sabía cuánto tiempo pasó allí. En su mente fueron apenas unos minutos, tal vez 10, tal vez 15, no más. Pero algo empezó a cambiar. El silencio empezó a romperse, muy lentamente. Primero apareció un sonido débil, como un zumbido muy lejano. Después el sonido de su propia respiración regresó. El corazón empezó a latir con fuerza otra vez. La niña levantó la cabeza. Las figuras blancas se alejaban. La luz empezaba a apagarse, no de golpe, lentamente, como una vela que se consume. La niña se levantó, miró alrededor. El corredor de roca parecía más oscuro ahora, y delante de ella apareció la abertura de la grieta, la salida. La niña caminó hacia ella, cruzó el umbral y volvió al barranco. El sol seguía allí, la tarde parecía exactamente igual. La niña recogió la cesta del suelo, miró alrededor, todo parecía normal. No sabía que acababa de ocurrir algo imposible. No sabía que acababa de salir de un lugar donde el tiempo se comporta de otra manera. Y tampoco sabía que, mientras ella había estado dentro de aquella luz blanca, el mundo exterior había seguido avanzando durante décadas. Mientras la niña estaba dentro de la grieta, sentada bajo aquella luz que parecía respirar lentamente, el mundo exterior seguía funcionando con normalidad. El sol descendía sobre Guimar. Las sombras empezaban a alargarse entre las casas. En la cocina de su casa, la madre de la niña comenzó a preparar la cena. No había motivo para preocuparse. Los niños siempre se entretenían más de lo previsto. Pero cuando el sol terminó de ocultarse detrás de la montaña, la silla de la niña seguía vacía. La madre salió a la puerta, miró hacia el camino que bajaba al barranco, esperó unos minutos, nada. Volvió a entrar, pero algo dentro de ella ya había empezado a inquietarse. Cuando el cielo empezó a oscurecerse de verdad, la madre salió de nuevo. Esta vez caminó hasta el sendero, miró hacia abajo. El barranco era ahora una mancha oscura entre las montañas. ¡María! Su voz descendió por la garganta de piedra y volvió convertida en eco, un eco largo, distorsionado, como si la montaña repitiera su voz con una sonrisa cruel. La madre sintió un escalofrío, regresó al pueblo. En pocos minutos la noticia empezó a correr entre las casas. La niña no había vuelto. En los pueblos pequeños esas noticias se mueven rápido. Los hombres tomaron linternas, otros encendieron antorchas. Los vecinos se reunieron en el camino que descendía hacia el barranco y comenzaron a bajar. El sendero estaba oscuro, las luces se movían entre las rocas como pequeñas estrellas temblorosas. ¡María! ¡María! Las voces rebotaban contra las paredes del barranco, pero el eco devolvía los gritos deformados. A veces parecía que la propia montaña gritaba también. Los hombres se separaron para cubrir más terreno. Algunos siguieron el sendero principal, otros exploraron las cuevas, otros caminaron entre las rocas más profundas. Las linternas iluminaban grietas negras que parecían abrirse hacia la oscuridad. Cada sombra parecía esconder algo, pero no encontraron nada, ni una huella, ni la cesta, ni una prenda, ni siquiera una señal de lucha. Era como si la niña hubiera desaparecido del mundo. Pasaron las horas, la noche avanzó lentamente sobre el barranco. El silencio volvió a apoderarse de las rocas. El único sonido era el de las botas golpeando el suelo y las voces cada vez más cansadas de los hombres que seguían buscando. Al amanecer, llegó la Guardia Civil. La búsqueda se organizó de forma más sistemática. Rastreadores, perros, voluntarios exploraron cada rincón del barranco. Las cuevas, las grietas, los senderos secundarios, las galerías de agua excavadas en la roca. Nada, ni una señal.
El barranco parecía haberse tragado a la niña sin dejar rastro. Los días pasaron, después las semanas. La búsqueda terminó. La Guardia Civil cerró el caso. Para las autoridades, la explicación más probable era sencilla. La niña se había perdido. Quizá había caído por alguna grieta profunda. Quizá había sido arrastrada por alguna galería subterránea. El barranco era peligroso, eso decían. Pero los vecinos de Güímar no estaban tan seguros, porque conocían aquel lugar y sabían que cuando alguien cae en el barranco, normalmente aparece. Tarde o temprano, pero aparece. La niña no apareció, ni un hueso, ni una prenda, ni una señal. Era como si la montaña la hubiera borrado. Con el paso de los años, la historia se convirtió en una leyenda. Los niños crecieron escuchando la advertencia de sus padres: no bajéis demasiado al barranco, no os acerquéis a las grietas, porque hay lugares donde el mundo no funciona como debería, y en el barranco de Badajoz hay lugares donde el tiempo se detiene. Pasaron los años, luego las décadas, el mundo cambió. Güímar ya no era el mismo pueblo tranquilo de principios de siglo. Llegaron coches, llegó la electricidad. Las calles de tierra comenzaron a transformarse. Los niños que habían jugado con aquella niña crecieron. Algunos se marcharon, otros envejecieron en las mismas casas donde habían nacido. Pero la historia de la niña desaparecida nunca terminó de desaparecer. Se convirtió en una de esas historias que los ancianos cuentan cuando cae la noche. Una historia que empieza con un suspiro y termina con una advertencia. El barranco se la llevó. Eso decían, hasta que una tarde ocurrió algo que nadie esperaba. Un hombre caminaba por el barranco de Badajoz. Había bajado simplemente para pasear. Buscaba silencio. El barranco seguía siendo el mismo, las mismas paredes negras, los mismos pinos inclinados por el viento, el mismo silencio profundo que parecía observar el sonido. El hombre caminaba despacio, escuchando sus propios pasos, cuando algo llamó su atención. Más adelante, entre las rocas, vio movimiento, una figura pequeña. Al principio pensó que era otro excursionista, tal vez un niño que se había adelantado a su familia, pero cuando se acercó sintió algo extraño. La figura era una niña. Estaba de pie junto a una grieta en la roca. Llevaba una cesta de mimbre en la mano y un vestido antiguo que parecía sacado de otra época. La niña levantó la mirada. Sus ojos eran tranquilos. Señor, ¿falta mucho para que anochezca? El hombre se quedó inmóvil. Había algo en aquella escena que no encajaba. La niña parecía completamente tranquila. No estaba asustada, no estaba perdida. Era como si hubiera estado caminando por el barranco apenas unos minutos. El hombre observó su rostro y entonces lo recordó. Había visto esa cara antes, muchos años antes, en una fotografía antigua, en casa de un vecino del pueblo. Una fotografía en blanco y negro de una niña desaparecida. Una niña que había entrado en el barranco y nunca había vuelto. El hombre sintió que el corazón se detenía por un segundo. ¿Cómo te llamas? La niña respondió con naturalidad. Era el mismo nombre, el mismo, la niña desaparecida. El hombre no supo qué decir. La llevó con él hacia el pueblo. Durante el camino la niña hablaba con normalidad. Preguntaba por las casas, por los vecinos, por el panadero. Nombres que el hombre apenas recordaba. Nombres de personas que llevaba décadas muertas. Cuando llegaron al pueblo, la noticia corrió como el fuego. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Algunos miraban con incredulidad, otros con miedo. La niña parecía confundida. ¿Por qué está todo diferente? La llevaron hasta una casa antigua. Dentro vivía una mujer muy mayor, una mujer que llevaba toda su vida esperando una respuesta. Cuando la anciana vio a la niña, sus manos comenzaron a temblar, porque estaba mirando el rostro de su hermana, la hermana que había desaparecido cuando ambas eran niñas, la hermana que ahora parecía más joven que ella. La niña no entendía lo que ocurría, preguntaba por sus padres, por su casa, por su vida, pero sus padres llevaban décadas enterrados.
La niña seguía teniendo 10 años, 10, ni un día más. Cuando le preguntaron qué había ocurrido en el barranco, su respuesta fue sencilla. Había encontrado una grieta. Había entrado en una cueva con una luz blanca y había visto a unos señores vestidos de blanco. No hablaban, pero la miraban y le transmitían tranquilidad. Dijo que se había sentado un momento, que el lugar era silencioso, que parecía un sitio bueno para descansar. Después la luz empezó a apagarse y ella salió. Para ella todo había durado apenas unos minutos, tal vez 15, tal vez 20, pero cuando salió al barranco, el mundo ya no era el mismo, porque mientras ella estaba dentro de aquella luz, el tiempo había seguido avanzando fuera. Décadas enteras, la niña nunca logró entenderlo, nadie logró entenderlo, pero en Weimar todavía se repite la misma historia, porque hay algo que nadie ha conseguido explicar. El lugar donde apareció la niña, la grieta, nunca volvió a encontrarse. Hoy el barranco de Badajoz sigue allí. Las rocas siguen siendo negras, el silencio sigue siendo profundo y las grietas siguen apareciendo entre las paredes de piedra. Los científicos hablan de ilusiones, de magnetismo, de fenómenos naturales, pero los vecinos de Weimar prefieren no discutir con el misterio. Ellos solo repiten el mismo consejo a quienes bajan demasiado profundo en el barranco. Si ves una grieta en la roca y dentro brilla una luz blanca, no te acerques, no mires dentro, porque puede que para ti solo pasen unos minutos, pero cuando regreses, puede que el mundo haya envejecido sin ti. Esto fue el profano de Dios, y hay lugares donde el tiempo no corre hacia adelante, solo espera